Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de The United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre la segunda carta de Timoteo y vamos a pasar a una nueva sección de la carta. Vamos a ir al capítulo 3. En esta sección Pablo nos presenta un contraste muy crudo, muy claro entre la realidad de las personas en el mundo y la realidad del cristiano, lo que debe ser la realidad del cristiano. Ahora, antes de continuar con el sermón, vamos a dedicar este tiempo al Señor, vamos a pedirle que nos hable, que nos confronte. Es un pasaje muy duro, un pasaje muy profundo, que nos debe llevar a una reflexión muy importante sobre la manera en la que estamos viviendo. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos hable y nos confronte. Padre, te damos, Señor, el honor y la gloria. Te bendecimos, te alabamos. Te damos gracias porque hiciste, Señor, en la cruz lo que nosotros no podíamos hacer, Padre. Viniste, viviste una vida perfecta y te ofreciste a ti mismo, Señor, como pago por nuestros pecados, Señor. Nos rescataste de un lugar donde nosotros no podíamos salir. Y hoy queremos pedirte, Señor, que a la luz de los tiempos que estamos viviendo, Padre, nos guíes, nos confrontes con tu palabra, nos muestres nuestro pecado, nuestra falla, nos ayudes a vernos como tú nos ves, Señor. Y por sobre todo, nos lleves al arrepentimiento, Señor. Al deseo ferviente, Señor, de acercarnos a ti con un corazón contrito y humillado, dispuestos a ser transformados, dispuestos a ser cambiados, y por sobre todo sabiendo que no hay regalo más grande que el que tú nos has dado, Señor. No solo el salvarnos, sino además darnos el privilegio, Padre, de servirte, de predicar tu palabra, de ser instrumentos tuyos. Te damos el honor y la gloria, te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo. Vamos al capítulo 3 y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 13. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Y la palabra dice así. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y amigos del placer, y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ok, habiendo leído el texto, vamos a pasar directamente a ver cómo describe Pablo este contraste entre la realidad de el mundo, la realidad de las personas del mundo y lo que debe ser la realidad de un cristiano. Vamos a comenzar primero con lo que es la realidad del mundo frente a
lo que la Biblia describe como los últimos tiempos. Y lo primero que tenemos que aclarar es que en términos generales, al hablar de los últimos tiempos, la Biblia se refiere a todo el periodo que comenzó con la venida de Jesús. Los últimos tiempos no se refieren únicamente a la segunda venida de Cristo. Los últimos tiempos comenzaron en el momento mismo en el que el Mesías vino. Comenzó la última fase, la última etapa antes del final, antes del juicio final. Es un proceso que fue marcado fundamentalmente por la venida de Cristo y la inauguración de la iglesia. Y eso quiere decir que cada cristiano que ha existido ha vivido en los últimos tiempos. Los apóstoles los vivieron, los cristianos de la iglesia primitiva los vivieron, los cristianos de la Edad Media lo vivieron, los reformadores del siglo XVI lo vivieron y nosotros los estamos viviendo. Sin embargo, como vamos a ver en este texto y en los 3 puntos que vamos a estar viendo en esta parte sobre la realidad del mundo, mientras más se acerque la venida del Mesías, las cosas se van a ir poniendo más difíciles. La situación en general del mundo y la situación para los cristianos se va a ir poniendo más difíciles, más complicadas. Por un lado, mientras más se acerque la segunda venida de Jesús, la gente estará más llena de maldad. Permítanme leer nuevamente esos primeros 4 versículos que son tremendos. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Permítanme comentar brevemente algunas de estas frases. Personas llenas de egoísmo y avaricia. Cada quien velando solo por sus propios intereses, sin importarle lo que piensen, lo que deseen, lo que quieran los demás. Jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, sin respeto por nada ni por nadie, ni siquiera por aquellos que los trajeron al mundo, por aquellos que los cuidaron durante tantos años. Ingratos, impíos, insensibles, calumniadores, libertinos, implacables y despiadados, gente cruel, gente llena de maldad, enemigos de todo lo bueno. Fíjense, no solo apartados de lo bueno, sino amantes del mal, enemigos de lo bueno, opuestos a cualquier cosa justa y buena, de acuerdo a Dios. Traicioneros, impetuosos y vanidosos, personas en las cuales no se puede confiar, personas que piensan solo en sí mismas, en la vanidad, en lo que ellos desean y que están dispuestos a llevarse por delante a cualquiera. Más amigos del placer que de Dios, una sociedad que gira en torno a satisfacer las propias pasiones, en satisfacer los propios deseos sin importar las necesidades ni los derechos de los demás. Cada quien vive una vida individual, cada quien vive en función de sí mismo, en lo que quiere, en lo que desea y no le importa absolutamente nada el resto. Ahora les pregunto, ¿les suena esto conocido? ¿Les suena familiar? En segundo lugar, las personas aparentarán ser piadosas cuando en realidad se oponen a Dios. Permítanme leer ahora el versículo 5. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Hermanos, mientras más se acerque el final, las personas aparentarán ser buenas y espirituales. Habrá muchos que dirán incluso que creen en Dios y se llamarán a sí mismos cristianos, pero sus vidas serán un testimonio evidente de que no han conocido a Jesús. Hablarán de Él sin haber experimentado su gracia, sin haber experimentado su perdón, sin entender el Evangelio y sin tener más que un conocimiento intelectual o una idea fabricada en su propia mente sobre el Mesías. Hablarán de Él sin conocerlo. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. La espiritualidad se hará común, será un tema agradable, distintas religiones, distintas maneras de alcanzar a Dios, distintas
maneras de buscar comunión con lo espiritual, cuando en realidad la conducta de las personas desmentirá que son verdaderamente cristianos, que han conocido verdaderamente a Dios. Gente que en el fondo estará buscando su propia gloria, no la gloria de Dios. Y eso es crucial. En tercer lugar, abundarán los falsos maestros que se oponen a la verdad, charlatanes que engañan, que son engañados, pero los verdaderos cristianos podrán ver la diferencia. Versículos 6 al 9. Así son los que van de casa en casa, cautivando mujeres débiles cargadas de pecados que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Mientras más se acerque el final de los tiempos, abundarán los falsos maestros. Aquellos que utilizan la religión para beneficio propio. Aquellos que van por ahí engañando a personas incautas que buscan la verdad, que buscan conocimiento, pero que a fin de cuentas solo piensan, como vimos en el punto anterior, en sí mismas, en satisfacer sus propios deseos, y buscan, en lugar de buscar al Dios de la Biblia, buscan un Dios que les conceda lo que ellos quieren. Estas personas van por ahí buscando a esas personas que buscan un Dios que cumpla sus deseos como que fuera el genio de la lámpara. La doctrina de estos falsos maestros está totalmente alejada de la verdad, totalmente alejada de la voluntad de Dios. Enseñan cosas que pueden parecer muy bonitas a los oídos del mundo, pero que en realidad se oponen a la verdad. Predicarán lo que el corazón caído del hombre quiere escuchar. Prometerán infinidad de cosas a fin de que la gente los escucha y los siga. Le dirán a la gente lo que la gente quiere oír. Y aunque dicen seguir a Dios, sus vidas estarán llenas de inmoralidad, serán personas depravadas, reprobadas en la fe, que viven de engañar y exprimir a los demás para satisfacer sus propias necesidades, sus propios deseos, sus propias pasiones. Les vuelvo a preguntar, ¿les suena esto conocido? ¿Les suena familiar? Hermanos, la realidad que estamos viviendo hoy, todo lo que vemos a nuestro alrededor se parece muchísimo a lo que Pablo describió aquí en su segunda carta a Timoteo hace 2000 años. Y si de algo podemos estar seguros es que la cosa no se va a quedar ahí. La cosa va a ir de mal en peor. La cosa cada vez se va a ir poniendo más complicada. Mientras más se acerque la venida de Jesús, la cosa se va a ir poniendo más complicada. Y día a día la venida de Jesús está más cerca. Por ende, no debemos esperar que esta situación cambie. Por el contrario, sabemos que la situación se va a ir poniendo peor. Ahora, vamos a ver ahora la otra cara de la moneda. Vamos a ver cuál debe ser la realidad del cristiano frente a los últimos tiempos. En la medida que la maldad se va multiplicando, en la medida que la maldad del hombre va aflorando más y que el hombre se va poniendo más a Dios, vamos a ver cuál debe ser la realidad del cristiano. ¿Cómo debe ser la realidad del cristiano? Como ya vimos, a medida que se acerca el fin, la maldad irá creciendo, cada vez será más evidente, las cosas que veremos serán cada vez peores. Y la pregunta que debemos hacernos frente a esta realidad es: ¿y cómo luce a la luz de la Biblia la vida de un verdadero cristiano? Si al final habrá tanta falsedad, si al final habrá tanta mentira, ¿cómo podemos reconocer lo verdadero? ¿Cómo podemos diferenciar lo verdadero de lo falso? En estos últimos versículos del pasaje, Pablo nos da básicamente dos claves para entender cuál debe ser nuestra realidad si nos llamamos a nosotros mismos cristianos. Para cualquiera que se llame a sí mismo cristiano, ¿cómo debe lucir el panorama? ¿Cómo debe lucir su vida? Y vamos a ver estas dos claves. La primera, el cristiano sigue paso a paso las enseñanzas de Jesús y el fruto del Espíritu Santo se ve en su vida, se hace evidente en su manera
de vivir. Fíjense lo que dice los versículos 10 y la primera parte del versículo 11. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Al seguir a Pablo, Timoteo no estaba haciendo otra cosa que seguir el ejemplo de Jesús, que era básicamente el modelo que seguía Pablo. Pablo seguía a Jesús, Timoteo seguía a Pablo. El apóstol además fue, fíjense, específico al decirle a Timoteo, a este muchacho, a este joven discípulo, cómo él era diferente de todo lo que acababa de escribir. Él no le dice a Timoteo, tú escapa de eso, tú eres como aquellos, tú te pareces a aquellos. Él fue específico en decirle que él era diferente a todo ese escenario que él acababa de describir en los versículos anteriores. Le dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Has seguido paso a paso mis enseñanzas, has seguido el ejemplo. Amados, un verdadero cristiano sigue paso a paso las enseñanzas de Jesús como Él mismo las reveló en la Biblia a través de los distintos autores humanos. Y lo hace no porque cree que así puede ganar la salvación, sino porque sabe que no puede ganarla y que fue un regalo por gracia. Lo hace porque ha sido salvado por Cristo y como tal ya no es un ciudadano del mundo, ahora es un ciudadano del reino de los cielos. Tiene un propósito diferente, una misión diferente y vive agradecido con su Salvador. Un verdadero cristiano se reconoce por lo que cree, por la manera en que vive, porque todo lo hace para la gloria de Dios y no para su propia gloria. Por su confianza en Dios, por su paciencia, por el amor que demuestra hacia los demás y por su perseverancia frente a las pruebas y el sufrimiento. Un verdadero cristiano está dispuesto a ser rechazado y perseguido por causa de Cristo, porque sabe lo que su Salvador estuvo dispuesto a hacer por él, para rescatarlo, a pesar de que no merecía ser salvado. Un verdadero cristiano está dispuesto a entregar por Jesús y a sufrir por Jesús, porque sabe todo lo que Cristo hizo en la cruz, cómo derramó su sangre, cómo lo compró aun cuando él no merecía ser salvado. Y esto nos lleva a la segunda clave para entender cuál debe ser la realidad de un verdadero cristiano frente a la creciente maldad de los últimos tiempos. Y es que, al igual que Jesús y sus primeros discípulos, todos los cristianos que se esfuercen por llevar una vida piadosa serán perseguidos por el mundo, pero el Señor los mantendrá firmes y libres del engaño de los falsos maestros. Fíjense que el texto nos dice que absolutamente todos los cristianos que existen serán perseguidos. Al igual que Jesús y sus primeros discípulos, todos los cristianos que se esfuercen por llevar una vida piadosa serán perseguidos por el mundo, pero el Señor los mantendrá firmes y libres del engaño. Permítanme leer los versículos, la segunda parte del versículo 11 hasta el 13. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté. De todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados, embaucadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjense, hermanos, Pablo no anduvo con rodeos al decirle a Timoteo que así como él había sufrido y había sido perseguido por causa de Cristo, también todos los que quieran llevar una vida piadosa serán perseguidos. De nuevo, no todos los cristianos serán perseguidos. Todos los cristianos que deseen llevar una vida piadosa serán perseguidos. Y el hecho es que esto no se trata de ser perseguidos sencillamente porque somos cristianos. Se trata de ser perseguidos porque siendo cristianos deseamos llevar una vida piadosa. Primero somos cristianos, entendemos
la gracia, entendemos la fe, somos agradecidos con Cristo, sabemos que le debemos todo a Él y deseamos llevar una vida piadosa. Y cuando deseamos llevar esa vida piadosa y nos embarcamos en vivir de manera piadosa, somos perseguidos. Amados, para aclarar, en términos bíblicos, una vida piadosa no es una vida llena de buenas obras como pudiéramos pensar. Una vida piadosa es una vida que busca agradar y glorificar a Dios en todo, de manera general, resistiendo el mal, viviendo como Cristo vivió, predicando la verdad como nuestro Señor nos encomendó hacerlo, glorificándolo a través de la predicación, glorificándolo a través de compartir su palabra, estando dispuestos a sacrificarnos para que otros conozcan a Jesús. Una vida piadosa es una vida que resiste el mal, que imita a Cristo, que predica la verdad y que está dispuesto a sacrificar la propia comodidad y hasta la propia vida por el bien de los demás para la gloria de Dios. Amados, un cristiano que vive su cristianismo en secreto, un cristiano que se adapta a las tendencias del mundo y que sigue las tendencias pecaminosas del mundo y que no se define, que no define una postura y que toma las actitudes que toma el mundo y que imita las actitudes del mundo, jamás será perseguido. Un cristiano que no testifica su fe y que no resiste abiertamente las continuas invitaciones del mundo a pecar. Un cristiano que no denuncia el pecado, un cristiano que no lo resiste, un cristiano que no habla del pecado y que no testifica de lo que Cristo hizo por él en la cruz, jamás será perseguido. Un cristiano que suaviza el mensaje del Evangelio para que no resulte ofensivo a la gente del mundo. Un cristiano que no habla del pecado, que no habla de condenación. Un cristiano que no habla de que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Un cristiano que no habla de que la salvación no es por obra, sino por fe y que solamente a través de Cristo podemos ser reconciliados con el Padre, jamás será perseguido. Un cristiano que le diga a los no creyentes lo que sus corazones caídos quieren escuchar, jamás será perseguido. Un cristiano que les diga que Dios está aquí, que Cristo vino para hacer de ellos personas prósperas, para sanarlos, para darles vidas bonitas, jamás será perseguido. Amados, la persecución de cristianos se origina por vivir como Cristo quiere que vivamos y por predicar lo que Él quiere que prediquemos, confrontando el pecado con amor, sabiendo que quienes escuchan están en un camino directo al infierno. Los falsos maestros van a atraer a las multitudes a punta de engaños, a punta de promesas falsas, pero ellos mismos viven engañados por Satanás y están en la peor situación que en la que pudieran estar. Como el mismo Pablo dijo, esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La pregunta que debemos hacernos a la luz de esta realidad tan cruda es: ¿estamos nosotros siendo perseguidos por llevar una vida piadosa? ¿Estamos sufriendo por glorificar el nombre de Dios y por predicar el mensaje del Evangelio? Si la respuesta es no, entonces significa que no estamos viviendo el tipo de vida que Dios quiere que vivamos y que por el contrario le estamos siguiendo la corriente al mundo. Significa que nos parecemos más a la gente del mundo que a un verdadero discípulo de Cristo. Hermanos, como hemos visto hoy, esa brecha que separa la realidad de vida de los cristianos de la realidad de vida de las personas del mundo se va a ir ampliando a medida que se acerque el final, a medida que se acerque la segunda venida de Cristo. A medida que crezca la maldad, también crecerá el rechazo del mundo hacia todo lo que tenga que ver con Dios y por ende crecerá la oposición, crecerá la resistencia y la persecución a todos los que deseen vivir una vida piadosa. En pocas palabras, a medida que va pasando el tiempo, el ser cristiano se va haciendo más y más peligroso para nuestra integridad física y el reto que implica vivir glorificando a Dios y dando a conocer su santo nombre en un mundo caído lleno de maldad se va haciendo cada vez más grande. El riesgo crece y el reto crece. Y a la luz de este pasaje, hoy el Señor nos exhorta a
evaluar el tipo de vida que estamos viviendo. ¿Se parece nuestra realidad a la realidad del mundo? ¿Está nuestra vida marcada por el egoísmo, la avaricia, la jactancia, la arrogancia, la blasfemia, la desobediencia, la ingratitud, la impiedad, la calumnia, el libertinaje, la traición y la vanidad? ¿Nos parecemos a eso? ¿O vivimos una vida que busca honrar al Señor en todo y estamos dispuestos a enfrentar la oposición y la persecución del mundo para la gloria de Dios y para el beneficio de los hombres? Amados, esto puede sonar muy radical a los oídos de algunos, pero es una realidad que no podemos eludir, es una realidad que no podemos ignorar. Si vivimos como Dios quiere que vivamos, si vivimos haciendo lo que Él quiere que hagamos, si vivimos una vida piadosa, predicando su palabra, testificando nuestra fe frente a un mundo caído, entonces seremos perseguidos de una o de otra manera. Si vivimos como Dios quiere que vivamos y hacemos lo que Él quiere que hagamos, entonces seremos perseguidos de alguna manera. Y si no estamos siendo perseguidos a causa de Cristo, es porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a llevar esa vida piadosa? ¿Estamos dispuestos a ser perseguidos por Cristo? Recordemos lo que Él hizo en la cruz, recordemos el precio que Él pagó, recordemos que no fuimos salvados sencillamente para decir qué ricos somos salvos. Fuimos salvados para la gloria de Dios. Se nos ha hecho la promesa más grande de todas, que es una eternidad en su presencia. ¿Qué son unos años en este mundo? Que son unas décadas, probablemente 10, 15, 20 años, a lo mejor 1, a lo mejor 5, que son unos días más en esta vida, entregando nuestro tiempo, entregando nuestras energías, entregando nuestra vida, estando dispuestos a sacrificar nuestros sueños humanos que son pasajeros en función de la eternidad que Dios nos ha regalado por la gracia de Cristo. Meditemos en eso. ¿Estamos dispuestos a sufrir, a ser perseguidos por honrar a Cristo, por glorificar el nombre de Dios, sabiendo que no nos servimos a nosotros mismos, sino a Dios, a nuestro Señor, y que se nos ha dado la responsabilidad más hermosa que se nos puede dar, que es ser instrumentos suyos para que otras personas lo conozcan? ¿O seguiremos pensando en nosotros mismos, preocupados por nuestros intereses, por nuestros propios planes, viviendo vidas más parecidas a las que vive el mundo que a la vida que Dios diseñó y que quiere para nosotros como sus siervos? Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, las gracias por este pasaje. Es, Señor, tal vez uno de los pasajes más duros que podemos leer. Nos confronta de una manera muy profunda, nos muestra de una manera muy cruda, Señor, nuestra realidad. Y en función de esto que acabamos de ver, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, vemos nuestra vida y nos quejamos de las cosas que pasan, pero cuando analizamos, Señor, las cosas que nos pasan no nos pasan no nos pasan necesariamente porque estamos siguiéndote, porque estamos viviendo una vida piadosa. Muchas veces los sufrimientos que enfrentamos son sencillamente el resultado, Señor, de tu voluntad en nuestra vida, o el resultado de la acción de otras personas, pero sin que tengan absolutamente nada que ver con que hemos testificado nuestra fe, o con que hemos glorificado tu nombre, o con que estamos llevando una vida piadosa. Muchas veces nuestro sufrimiento no se deriva de nuestro deseo de llevar una vida piadosa. Señor, te pedimos perdón, te alabamos y te pedimos, Padre, que nos confrontes con este texto, nos confrontes y nos lleves, Señor, a la convicción, Padre, de que no hay nada mejor que servirte, a pesar de los sufrimientos, a pesar de la persecución. Pablo dijo, para mí morir es ganancia, vivir es Cristo. Pablo se gozó, Señor, en tu persona, en tu ser. Pablo se gozó en tu salvación.
que nosotros, Señor, podamos gozarnos en nuestra salvación, que nos podamos gozar en tu presencia, que podamos recordar cada día, Señor, lo que hiciste en esa cruz, recordar que no somos ya ciudadanos de este mundo, que nuestro tiempo aquí está contado, Señor, y que tenemos un propósito para tu gloria y para el bien de otras personas. Que estemos dispuestos a sacrificar, Señor, con la mirada puesta en la eternidad, sabiendo que nada de lo que podamos disfrutar aquí se compara con lo que disfrutaremos en la eternidad. Y que, Señor, nuestra condición acá, nuestra verdadera condición como cristianos debe estar marcada por una vida que sigue tus enseñanzas y que se opone frontalmente a la maldad, y que por oponerse a la maldad somos perseguidos, somos vituperados, recibimos oposición, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria. Gracias por este tiempo, gracias por este pasaje. Síguenos confrontando durante la semana, síguenos hablando, Padre. Te damos el honor y la gloria por siempre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.